Siendo las 9 en punto de este 3 de septiembre, estamos dando comienzo al tiempo devocional Palabra de Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto que nos está usted acompañando para juntos poder reflexionar en la palabra de nuestro Señor, en la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, decirle a nuestro Señor que nos guíe, que nos edifique con su bendita palabra. Vamos a esperar de parte de nuestro Señor esa instrucción que puede a nosotros fortalecernos en nuestra fe, en nuestro compromiso con Él. Vamos a orar, vamos a checar que todo se esté transmitiendo con normalidad, parece que sí. Así que hagamos esta oración. Gracias, bendito Señor, porque nos estás concediendo la vida y la salud que se requiere para poder, Señor, conscientemente adorarte y bendecir tu nombre. Gracias, Padre, porque día a día a Torre Fuerte le das la oportunidad cada mañana de poderse congregar en tu nombre, Señor, a través de este medio, para juntos poder acercarnos a tu bendita palabra y de ella, Señor, ser alimentados conforme a lo que tú ves en cada uno de nosotros, la necesidad que tú ves en cada uno de tus hijos. Gracias, bendito Señor, deseamos tu plena guía desde este momento hasta el final. En Cristo Jesús. Amén. Bien, pues la lectura de esta mañana, de este día, insistimos, es el primer domingo de este mes. Adelantando un poco el asunto de avisos, tengamos en cuenta que tenemos en este día la gran bendición de poder conmemorar como iglesia la mesa del Señor en los 3 servicios. Es una bendición que cada primer domingo de mes podemos disfrutar, así que téngalo usted muy en cuenta. Si se va a adherir a la iglesia a las 11, a la 1, bueno, que sea con esa, teniendo esa bendición en mente, en su corazón. Vamos a buscar en la palabra de Dios el Evangelio de Mateo, el capítulo 9, para poder leer de este Evangelio, de este capítulo, los versículos 10 al 13. Dice así la palabra de nuestro Señor. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí llama nuestra atención una distinción que hace la palabra de nuestro Señor en cuanto a los invitados y que seguramente usted también pudo detectar. Dice en el versículo 10, a la mitad, que en la casa se habían reunido en un gran número publicanos y pecadores. Ahora la pregunta es, ¿que un publicano no de manera, vamos a decir, automática es un pecador? Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, es decir, la humanidad está declarada por parte de la palabra de Dios como pues que está de espaldas a la voluntad del Señor, de continuo buscando hacer el mal. En general dice: no hay justo ni aún uno. Todos somos así por naturaleza. Entonces, aquí llama la atención de por qué se hace una especie como de distinción, como una clasificación: publicanos por una parte, pecadores por otra. No debemos perder de vista, tener muy en cuenta que esta casa era justamente la del autor de este evangelio, hablando desde el aspecto humano, obviamente. Mateo es el anfitrión de todo este escenario. En el versículo anterior, teniendo un contexto que ahora es oportuno considerar, el versículo 9, dice: pasando Jesús de allí,
vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, de ahí la palabra publicanos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Entonces, Mateo organiza en ese impacto que genera el llamamiento de Jesús a su corazón, experimentando desde ya una transformación por el poder de Cristo, por su amor. Él organiza una comida. Entendemos que su casa, por el oficio que él desarrolló, pues era una casa arriba del promedio en cuanto a espacio, en cuanto a lujo incluso. Era una casa grande, y asombra saber que a pesar de ser una casa más o menos grande, pues aún así prácticamente estaba llena, porque dice la palabra del Señor que hubo muchos publicanos y también otro tipo de pecadores. Pero entonces ahí lo tenemos. El hecho de enfatizar que dentro de todos los comensales, los invitados, había publicanos, es porque, y no perdamos de vista esto, es porque Mateo invita a sus colegas. Es tal el asombro, el impacto, insisto, que el Señor Jesús genera en su vida, que Él dice, de esto deben saber también mis amigos, mis compañeros de oficio, mis colegas, y los invita a comer para que puedan escuchar al Señor Jesús. Y obviamente otro tipo de pecadores también se añaden a este festín, a esta comida. Pero entonces ahí lo tenemos. Es por eso que se enfatiza que son publicanos, porque eran compañeros de oficio de Mateo. Ahora, hagamos un breve paréntesis. Juan el Bautista, después de 400, me atrevo a decir, muy largos años de silencio en cuanto a mensaje de parte de Dios para con su pueblo, se rompe ese silencio con Juan el Bautista, elegido por parte de nuestro Señor como un profeta para anunciar que el reino de los cielos se había acercado ya, haciendo referencia, mención muy puntual a Jesús mismo, al cual en su momento lo anuncia como: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿por qué estamos aquí involucrando a Juan el Bautista? Porque se trató de un profeta, incluso por los fariseos, respetado, no sé si reconocido por parte de los fariseos, pero al menos había cierto respeto a él, a Juan el Bautista, de tal manera que no se atrevían los fariseos a contradecir lo que Juan el Bautista decía, porque sabían, dada su popularidad, que tendrían problemas con el resto del pueblo o con la mayoría del pueblo. Entonces era reconocido, era por muchos incluso seguramente admirado. Pero ¿qué de Juan el Bautista en cuanto a su, vamos a mencionarlo de esta forma, su metodología para predicar el reino de los cielos? Dice la palabra del Señor que él se ubicaba en el desierto, y de diferentes puntos de tierra palestina se acercaban para poder escucharlo. Pero vea la directriz, vea la dirección de esto. La gente se acercaba, iba hasta ese lugar desértico para poder escuchar el clamor en la predicación de Juan el Bautista. Por eso, cuando los fariseos ven a Jesús tomando un rumbo, una dinámica, una metodología distinta, se asombran y no lo aceptan. La gente pecadora, ellos así lo veían, estaban acostumbrados, se acercan, en este caso, a un siervo de Dios, Juan el Bautista. Si hablando de Jesús, así despectivamente estos hombres, fuera realmente un profeta al estilo de Juan el Bautista, no tendría por qué estarse acercando a los pecadores. Peor aún, se sienta a comer a la mesa con ellos. Entonces, por eso la referencia a Juan el Bautista. Notemos aquí dos cuestiones que tienen que ver con usted y conmigo en el asunto primordial de agenda diaria de compartir nuestra fe en Jesucristo. Mateo, por un lado, aprovechando un vínculo
para que la fe en Jesucristo se extendiera. Aprovecha un nexo, una vinculación, una relación profesional, laboral. Llama a sus amigos, a sus colegas. Aprovecha ese vínculo para poder, todos ellos, escuchar de viva voz a Jesús, pero en un acto por parte de Mateo de compartir su fe en Jesús. Y veamos ahora a nuestro Señor Jesús. Por eso el título de este devocional es Generando y o fortaleciendo vínculos. Nuestro Señor Jesucristo se acerca al pecador, declarándole a los fariseos, porque he venido, ¿verdad?, a sanar a enfermos, no a los que se consideran sanos, porque en sí realmente todos necesitamos de la salvación que es en Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesús, acercándose a la gente, a publicanos y demás pecadores, para generar un vínculo. Es importante aprovechar toda forma que pueda haber en nuestra mente para compartir nuestra fe en Cristo Jesús, para compartir que solo en Él hay salvación, que solo en Él hay vida eterna, que solo en su sacrificio bendito en la cruz puede uno recibir la vida eterna, tener el pago de todos nuestros pecados. Es importante considerar todas las opciones que se pueden, todo ese abanico de oportunidades que podemos nosotros aprovechar para compartir nuestra fe. Pero a fuerza de ser sinceros, siempre tendrá o podrá tener al menos más impacto aquel proceso en el que nosotros nos estemos acercando a la gente. Qué asombroso es cuando alguien se acerca para preguntarnos, oye, ¿por qué crees tú en esto? Pero, insisto, siendo sinceros, esto es muy escaso, es no tan frecuente al menos. Por eso el Señor en la Gran Comisión establece como una prioridad en la instrucción, id. Entonces, ahí lo tenemos. La generación, el fortalecimiento de vínculos en el centro de la ciudad de Puebla. Usted va caminando y tal vez recibe un folleto evangelístico. Así algunos hermanos en la fe lo hacen y yo me atrevo a subrayar que lo sigan haciendo así hasta que el Señor Jesucristo nos llame. Sin embargo, tengamos en cuenta esto. ¿Qué puede sentir, pensar una persona que recibe un tríptico, un folleto evangelístico, de una persona que el día de ayer, el minuto anterior a esto, era un perfecto desconocido para ella, para esta persona, y que posiblemente va a seguir siendo un perfecto desconocido después de 2 minutos de contacto personal en lo que dice gracias y sigue su paso? ¿Creemos que debe seguir haciéndose así? Por supuesto que sí. Pero insistimos, creo que el Señor Jesús nos muestra en su palabra la importancia de generar acercamiento con la gente, de aprovechar esas relaciones que ya existen, sea por vecindad, sea por asunto laboral, sea familiar, sea escolar, sea el que incluso por un viaje, ¿verdad? En un viaje tenemos una oportunidad preciosa de establecer un vínculo, un acercamiento, por mínimo que sea, que genere cierta plataforma para, con mayor impacto, poder nosotros compartir de qué manera Cristo nos ha transformado. Y vamos a presentar algunas pautas como consejo en el entendido de que no hay metodología que sea, digamos, la única y que las demás no sirvan. No hay infalibilidad en procesos que nosotros podemos asumir o desarrollar para compartir nuestra fe. Pero he aquí un consejo de nuestra parte que por años nos ha, voy a decirlo así, tal vez no me gusta mucho la palabra, pero para que se entienda, por años nos ha funcionado. Y se trata de esto. Nosotros tenemos siempre la oportunidad de conversar con alguien en diferentes escenarios, incluso en la espera de pues, nuestro turno en una caja, de un servicio, el que sea. Siempre tenemos la oportunidad de generar, mejor dicho,
de desarrollar, de disfrutar de una conversación. Por muy tímido que sea uno, el carácter de uno sea un poquito, dicen por ahí, corto, se puede de repente, en función al clima y a otros tantos elementos, hacer un breve acercamiento amable con las personas. En esa conversación que nosotros sostenemos con la gente, resulta invariablemente, sin vuelta de hoja, que la persona hace entrever una necesidad, a veces de carácter económico, a veces familiar, a veces laboral, a veces moral, a veces espiritual. En esa conversación que podemos tener con un vecino, con algún compañero de trabajo, va a brotar, el Señor nos va a permitir ver un foco rojo o un foco de atención, mejor dicho, en el cual nosotros podemos entrar en acción. Esto es, primer paso, conversar, acercarnos a la gente. Segundo, detectar cuál puede ser una necesidad. Tercero, ofrecernos a orar por esa necesidad. En algunos años que hemos desarrollado esta dinámica, no la única, insistamos en eso, por muy fría, dura que se quiera presentar la persona, generalmente acepta que uno ore por él, por ella. Y entonces, usted se puede asombrar si es que no lo ha hecho, la gran diferencia entre orar por alguien a orar con ese alguien. Oiga, me comentaba usted acerca de su hijo que se siente mal porque fue rechazado por la universidad, etc. Sí, pues yo ya le digo que le eche ganas. Podría ser ese el rumbo de la conversación. Oiga, ¿me permitiría orar por su hijo para que el Señor le dé tranquilidad, le dé confianza? A usted también, que el Señor le dé ánimo. Insisto, difícilmente la persona va a decir, no lo hagas. Comúnmente lo acepta. Y entonces se desarrolla una oportunidad, o se aprovecha una oportunidad preciosa en la que esa persona va a percibir la confianza con la que usted se puede acercar al trono de la gracia en el nombre de Jesús. Y bueno, esa sola acción ya va fortaleciendo, dando un pasito hacia adelante en el fortalecimiento de ese vínculo. Porque en mi atrevimiento, esto pues ahora sí que dependerá de cada uno. Aquí sí varias veces recibimos no, pero otras tantas hay un sí. Y podría yo tener forma de comunicarme para saber qué ha pasado con esta situación. Por eso digo, es importante que se aproveche en el lugar donde vivimos, en el ambiente académico, en el laboral, porque es más fácil la confianza para que se da un contacto en el que podamos checar, oye, ¿y cómo va el asunto de tu hijo? Oye, ¿y si ya te pagaron? Oye, ¿y si ya se siente mejor tu abuelita? ¿Qué sé yo? Todo esto, quiero decir, el orar con la persona, el generar también un seguimiento, va desarrollando una plataforma en la que la persona va viendo actuar el poder de Jesucristo en su vida. Porque usted, estoy confiado en esto, está seguro de que no hay oración no respondida. Claro, a veces es no, a veces es no en este momento, pero siempre hay una respuesta. Entonces, de lo que se trata es de que nosotros consideremos qué hizo Mateo, qué hizo Jesús, y nosotros podemos estar seguros que mucha gente que se levantó de ahí con el estómago lleno, también se levantó con el corazón lleno de fe en el poder salvador de Jesucristo. Señor, gracias por esta mañana en la que hemos podido disfrutar de este tiempo de reflexión en tu palabra. Que podamos, Señor, justamente de esa manera nosotros seguir pensando en esto y considerando qué cosas nosotros pudiéramos aplicar en nuestra vida con tal de poder ser testigos de tu gran poder, de tu salvación, de tu amor para con el mundo, Señor, en cada paso que vamos dando. Es una tarea que nos asignaste antes de ascender y ubicarte a la diestra del Padre. Y Señor, queremos rendirte buenas cuentas en cuanto a esta tarea que has puesto en nuestras manos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te alabamos por ello, Señor. Amén.
Bien, pues hay varios avisos, hermanos, por eso vamos a ubicar aquí en el celular, tenemos todavía tiempo. El próximo sábado, tomen nota, sobre todo si eres joven o tienes jóvenes en tu familia, el próximo sábado a las 5 de la tarde hay un convivio. El motivo, que estamos ya en el mes patrio. Entonces, obviamente podemos entender que se trata de traer alimentos típicos, ¿verdad?, de la comida mexicana. Pueden llegar incluso con familiares. Aquí nos los está compartiendo nuestro pastor Edgar Cerez. También este jueves, este viernes, hay actividad importante en nuestra iglesia. El jueves tenemos CR, ya saben ustedes, por la noche. Celebremos la recuperación, las siglas, ese es su significado. Y el viernes hay reflexiones matrimoniales. Si su agenda lo permite, no lo desaproveche. Véngase traiga a su esposa o traiga a su esposo para poder juntos disfrutar de este tiempo de edificación matrimonial. Bueno, pues quisiera comentar algo. Ya habíamos dicho que hoy se celebra la Cena del Señor. Tenga usted libreta y lápiz a la mano o su dispositivo a la mano en el tiempo de los anuncios al terminar cada uno de los servicios de este día. Nuestro pastor Arturo Muro va a estar dando, en cuanto a dos tópicos, dos avisos muy importantes. Uno que tiene que ver con el horario. Él detallará en gran forma este paso que se va a dar. Y también va a hablar de otra decisión importante que nuestra iglesia deberá tomar en su momento, claro, dirigida esta por el Espíritu Santo, orando para que el Señor confirme los pasos que se están dando en cuanto a la directriz de nuestra iglesia. Situaciones que vemos se están desarrollando, se están generando por el crecimiento que nuestro Padre bendito está permitiendo en Torre Fuerte. Vamos a ver si tenemos por aquí algunos comentarios de su parte. Ok, sí tenemos aquí saludos. Es el primero que vamos a mencionar de nuestra hermanita María Sara González Tobilla. Buen día, mi hermana. Que el Señor también le bendiga. Hermana Leo Patiño, saludos a todos en casa. El Señor le bendiga muy ricamente. Brígida García, buen día. También para usted y su amada familia, mi hermana Alfredo Hernández, amigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Susan Haas, gracias a Dios, mi hermanita Susan. Y también vamos a mandarle un saludo con mucho cariño a nuestra hermana Charo Calderón, a sus dos pequeños y a todos sus demás seres queridos. Bueno, pues es todo, hermanos. Ya habíamos hecho la oración para pedirle al Señor que esta reflexión haga mella en nuestro corazón. Que el Señor le bendiga muy, muy ricamente.